y que puedas tú hablarnos a través de él, Padre. Te pedimos que en este momento podamos escucharte, Señor, y llevar a nuestros corazones lo que tienes para nosotros, Señor, y ponerlo en práctica como tú lo pides, Padre. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, a mí me toca el capítulo de madurez. Cuando uno habla de madurez y trata de estudiar un poco de madurez espiritual y demás, se puede ir muy largo, muy extenso, pero este libro se basa más en el liderazgo maduro. Me gusta que activemos un poco entre todos para que quede lo que hablemos, y me gusta representar o hacer actividades como para que uno se quede más con eso y siempre recuerde más o menos a través de esa actividad que hacemos lo que estuvimos viendo y lo que Dios quería para nuestras vidas. Cuando uno habla de madurez, lo primero que se le viene a la cabeza que es la fruta, ¿eh? La fruta. Sí. Bien, la fruta madura. Acá veo que hay varios con cara de verdulero. ¿Cómo me doy cuenta que la fruta está madura? Por el olor, por el color. Sin tirar verdura. Por el olor, por el color. El melón tenés que olerlo para ver si está maduro. ¿Y Por la época. O por tenés la que época? probarlo. ¿Cómo Por uno la se época. termina de dar cuenta si realmente estaba maduro o no? Cuando lo abrís, lo cortás, lo Por probás. el Cuando lo sabor. probás. Por lo que hay adentro. Básicamente, el libro habla y trata de buscar y que uno se estudie a uno mismo internamente para comprobar realmente si uno es maduro o va camino a esa madurez, le falta ciertas estaciones, ciertas heladas todavía como para terminar de madurar o no. El libro va a hablar acerca de la meta del líder, de un líder maduro. Dice que el líder maduro va a buscar ayudar a la persona que está liderando a lograr un máximo potencial para que él pueda servir o un óptimo rendimiento. Yo como profe de educación física les voy a dar un ejemplo de lo que estudié y de lo que soy como profesional acerca de un atleta, cómo llega un atleta a mí que quiere ser profesional y cómo debo ir entrenándolo para lograr su óptimo rendimiento. Tengo que lograr que él entienda lo que está haciendo, estudie lo que está haciendo y lo que quiere, y una vez que entiende lo que quiere y a dónde quiere llegar, buscar yo transformar todo lo que él sabe y todo lo que voy enseñando para lograr un óptimo rendimiento en él a la hora de correr, a la hora de saltar, a lo que se dedique. Básicamente el líder va a buscar, un líder maduro, va a buscar que la persona que lidere, enseñarle, mostrarle, darle ciertos conocimientos para que a través de lo que Dios le vaya enseñando, esta persona logre un óptimo rendimiento a la hora de servir a nuestro Dios. Ahora, uno de los errores más comunes de los líderes es de hacer a las personas que están liderando tal cual él es. Si él aprendió de una forma, va a enseñarle de esa forma. El libro nos dice que abramos un poco más la cabeza y tratemos de enseñarle y buscar la forma en que la persona que estoy liderando llegue a este óptimo rendimiento y no sea como uno. Si no, vamos a cortar todas las cabezas igual a la de uno y no vamos a lograr que ellos puedan experimentar la madurez realmente y puedan servir con un óptimo rendimiento. Dice el libro, las personas maduras se conocen. Un punto número 1, las personas maduras se conocen. Si alguien puede leer ahí en Romanos 12, versículo 3. El que tenga lo lee fuerte para que escuchemos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Perfecto. Después vamos a seguir leyendo. Las personas maduras primeramente se conocen y segundo se aceptan tal cual Dios los hizo. Dios nos dice que Él ya nos conoce desde el vientre de nuestra madre y sabemos que somos criaturas de ella. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Uno debe aprender a conocerse tal cual es, internamente, y aceptarse tal cual es. Romanos 12:6, ahí nomás, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y así sigue. Uno debe conocerse, aceptarse, y una vez que se conoce y se acepta, debe ser uno mismo, y no tratar de imitar a mi líder, al que me enseña, o a alguna persona que tengo como ídolo o ejemplo. Nuestro único ejemplo debe ser Jesucristo, que es la totalidad de los dones. El Señor Jesucristo tiene todos los dones y nosotros debemos tratar de lograr perfeccionarnos y ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando no tenemos estos tres puntos, no nos conocemos, no nos aceptamos y no somos nosotros, no llegamos a ser maduros en su potencialidad, digamos. Por ende, el libro sigue hablando y dice, debemos ser personas que buscan esta maduración, buscan todos los días crecer y perfeccionarse hasta que Cristo venga a buscarnos. Entonces, las personas que quieren madurar, que buscan lograr este óptimo rendimiento, deben aprender a aceptar. Primeramente, aceptarse a uno mismo y saber que Dios nos hizo de la forma que somos, para luego aceptar a los demás. Si uno no se acepta a uno mismo, no puede aceptar al otro. Entonces debemos primeramente aceptarnos a uno mismo para luego poder aceptar a los demás. Y como hablamos antes, primero debemos conocernos y aceptarnos para poder lograr este primer paso de la maduración. Aprender a aceptar a uno mismo y a los demás. Segundo punto dice que buscan la cooperación antes que la competencia. Y en este momento el libro va a dar un ejemplo que me pareció bueno compartirlo con ustedes, que es acerca de dos marineros que estaban peleando arriba de un barco y se acerca el capitán y les dice, dejen de pelear, el enemigo está enfrente. Nosotros como cristianos y como iglesia muchas veces nos ponemos a ver las diferencias que tenemos entre nosotros y por ahí no nos gusta una cosa, no nos gusta la otra. Debemos saber que una persona madura aprende a conocerse, a aceptarse a uno mismo y a los demás. Y tenemos que saber que somos un cuerpo y ese cuerpo tiene un solo enemigo, que no somos entre nosotros, sino que el enemigo es Satanás y todos sus secuaces. Entonces, el enemigo está fuera, no dentro de la iglesia. Por ende, nosotros debemos buscar cooperar entre nosotros para que todos logremos la madurez y no la competencia, de que porque digo, no quiero que lo tomen a mal, pero porque, qué sé yo, el sábado los hados fueron a Villa Ciudad América y juntaron, no sé, 50 chicos, ahora Sergio se ponga caprichoso y diga, ahora en el Tala vamos a juntar 100 chicos para competir y mostrarle un video a la iglesia que nosotros juntamos más chicos que los hados. Esas cosas parecen sonsa, parecen de niños, pero muchas veces el enemigo va sembrando esas cosas dentro de la iglesia, esa cizaña, que logra una competencia entre hermanos y no una cooperación, y no logramos ser personas maduras. Uno cuando es maduro busca cooperar, sabiendo que somos un cuerpo, sabiendo que todos tenemos una meta que es servir a nuestro Dios, y no debemos competir entre hermanos, sino cooperar para lograr que la iglesia sea una iglesia de personas maduras, que lo que busquen sean
que busquen el óptimo rendimiento a la hora de servir a Dios y poder servir a nuestro Dios con la excelencia que Él se merece. Por ende, el punto número 3 dice que el verdadero líder maduro busca decir las cosas en verdad y con amor. La verdad y el amor dicen que son la herramienta principal para un líder a la hora de buscar la madurez en las personas que está liderando. Una de las frases que anoté acá del libro decía: se puede confiar en que las personas maduras hacen su trabajo sin que nadie las mire. Uno realmente es maduro cuando no hace falta que te estén mirando para que vos hagas algo, sino que cuando vos tenés una actividad o te dieron algo para hacer, vos lo haces. Y me hacía pensar mucho en mi trabajo. Yo en mi trabajo estoy en una oficina solo, donde mis jefes no están y ni siquiera van a ver si yo hago las cosas o no. Ahora, yo estoy a cargo de la lista de precios. Si yo no actualizo los precios, los vendedores van a vender todos los productos que nosotros vendemos a precios más bajos de lo que los vende, de lo que lo estamos comprando, por ende generó una deuda, una baja en el rendimiento de la empresa. Entonces mi jefe no me van a ver, pero yo sé que si yo no estoy trabajando y no actualizo los precios, tarde o temprano eso va a afectar a todos. El libro decía esto: un líder maduro trabaja sin que nadie lo vea, porque sabe que el primero que está siempre y siempre nos ve es Dios, y además porque sabe que las cosas que yo no hago pueden afectar a los demás hermanos. Entonces, se acepta a uno mismo y también acepta a los demás y trata de no afectarlo en lo negativo a los demás, que no están directamente con él, pero sí por las cosas que yo hago puedo llegar a afectar a esas personas. Uno es maduro cuando realmente puede trabajar y hacer las cosas cuando nadie los ve. Otra de las frases que vi que me llamaron mucho la atención en el capítulo que estaba haciendo era el de, para que lo leo acá, cómo yo, y me hizo pensar en mí, quiero que también ustedes piensen, cómo yo reacciono ante un problema. ¿Cómo yo reacciono ante un problema que sucede en cierto momento? Por ejemplo, en el ministerio estamos trabajando el sábado en Los Talas y surge un problema. ¿Cuál es mi reacción ante ese problema? Hay muchos, y cuando el grupo es muy diferente, sabemos que todos somos diferentes, que tenemos diferentes dones, diferentes caracteres, diferentes personalidades. Ante un problema X, hay muchas personas que reaccionan de manera diferente. Una persona madura va a buscar siempre ser positivo ante el problema y buscar cuál es el problema, detectarlo y poder resolverlo. Ahora, hay muchas personas que no llegan a ese grado de madurez y enseguida reaccionan y buscan tapar ese problema o resolver ese problema de mala manera. Como decía antes, la verdad y el amor tienen que ser una herramienta principal para un líder maduro y para lograr en los otros el ejemplo de el amor y la verdad, para que ellos también vean en nosotros cómo se debe reaccionar ante el problema para poder aplicarlo también en sus vidas. Para eso podemos estudiar la historia de Jesús y todos los evangelios y ver cómo él reaccionaba ante distintos problemas que le iban pasando. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es cómo los fariseos trataban de buscarle la vuelta a Jesús para hacerlo tropezar, y siempre él reaccionaba de una forma pacífica, donde los hacía pensar mucho, donde los hacía realmente ir hasta su interior y ver cómo realmente ellos respondían ante lo que ante lo que Jesús le decía. Una de las partes que más me gustó es cuando traen a la adúltera y le dicen que había que apedrearla. Cómo Jesús en ese momento sigue escribiendo en tierra, mostrando la paciencia, la paz que tenía nuestro Señor y Salvador. Él seguía escribiendo en tierra y les va a tirar una pregunta o un rompehielo, como hace Munir a veces, a estos fariseos para que realmente piensen realmente en lo que tenían en su interior y después
reaccionen. Y todos saben la historia acerca de que no quedó nadie para apedrear a esta mujer. Entonces, ante un problema, ¿cómo nosotros actuamos? Eso es uno de los indicios o la forma en que nosotros podemos evaluar nuestro estado de madurez. Surge un problema en nuestro ministerio, en el lugar donde estemos, en el trabajo. ¿Cómo reacciono yo ante ese problema? Si Jesucristo es el 10 en madurez y vemos cómo reaccionó él, ¿cómo reaccionamos nosotros y en qué escala del 1 al 10 nos ponemos? Otra de las preguntas que era, dice, hago más de lo que me piden. Cuando me piden algo para hacer, ¿hago eso o hago un poquito más? ¿Hago solamente lo que me piden o trato de buscar hacer algo más o estudiar la situación de lo que me están pidiendo para poder realmente dar un poquito más de lo que yo puedo? El líder maduro va a buscar la opción, va a estudiar toda la situación de lo que me están pidiendo para poder responder con un poquito más, aunque sea mínimo, un poquito más siempre ayuda y marca la diferencia. No es lo mismo una persona que responde siempre con lo que le piden a una persona que le piden una cosa y responde esa cosa y un poquito más. Esa es una de las preguntas que me hacían pensar en mí, en mi madurez, a través de, a mediante iba leyendo este capítulo. Y el último dice, la última pregunta que saqué dice, ante una persona quejosa, ¿cómo reacciono yo? Siempre en el grupo está el que se queja de todo, siempre está el que encuentra el pelo en el huevo, siempre está el que no le gusta el día porque hay viento, siempre está el que viene con quejas y quejas y demás. ¿Cómo yo reacciono ante una persona quejosa? Para eso le voy a dejar que estudien Pablo y Silas cómo reaccionan en Hechos 16. Ante una situación quejosa, ante una persona quejosa, ¿cómo debo reaccionar yo delante de esto? Siempre va a pasar, siempre va a estar esta prueba de que en el grupo donde trabajemos, en el equipo que formemos, haya una persona quejosa que se queje por todo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esa persona quejosa? El libro decía de buscar siempre ser positivos. Ante la queja, darle la vuelta a la queja y buscar algo positivo para que esa persona no se quede solamente en el sermón de no tenés que ser quejoso porque Dios es esto, sino que buscarle a su queja el lado positivo y hacer ver a la persona que su queja tiene algo de positivo también. Y no quedarse solamente con que es una persona quejosa, sino mostrarle que tiene que cambiar esa forma de ser para ver las cosas de una manera un poco más agradable, un poco más positiva, para que logre ser una persona más que aporte un poco más en el equipo y no solamente quejas. El libro habla mucho sobre lo que es el líder maduro a través de cómo guía a un equipo, por eso por ahí me guío mucho más y voy más para el lado de lo que es un líder guiando a su equipo a la madurez. Punto principal, que el líder no forme líderes igual que él, sino que deje que Dios actúe en ellos, que les enseñe todo lo que él sabe, pero que deje que ellos tengan esa experiencia con Dios de escuchar la voz de Dios y de ver qué cosas deben ir cambiando para lograr ser un líder maduro y no que sean como el líder que lo está guiando. Eso es principal y lo recalca muchas veces el libro. Uno de los versículos que tira es cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto que Apolo va a ir en su tiempo a visitarlos, pero no envía a Apolo directamente a que vaya a visitar a los corintios, sino que deja que Dios le muestre a Apolo cuándo iba a ser el tiempo en visitar a los hermanos en Corinto. Muestra a Pablo que es un líder maduro, pero que teme a Dios. Sabe que Dios tiene su tiempo, para cada uno su voluntad y va a ir marcando en cada uno las cosas que deben hacer. Nuestra tarea como líderes maduros es buscar, ayudar, cooperar. ¿Para qué? Para que las personas que estoy liderando logren el óptimo rendimiento a la hora de servir. ¿Cómo lo hago? Tengo que buscar que las personas que yo estoy liderando se conozcan. Primeramente se conozcan.
Segundo, que se acepten a sí mismos y a los demás. Y tercero, que sean ellas, que no imiten ni a mí como líder, ni a nadie, solamente a nuestro Señor Jesús, y que busquen lograr la perfección a través de nuestro espejo Jesucristo. Que no lo busquen en mí como líder, que no lo busquen en una persona más, sino que siempre busquen ser maduros mirándose en el espejo de Jesucristo. Y de ahí ir viendo las fallas que tienen para ir mejorando día a día, perfeccionándonos, como dice el versículo, hasta que Cristo venga a buscarnos. Les voy a dejar un versículo final, no quiero hacerlo muy largo. Sabemos que a la hora de hablar de madurez, hay un montón de libros. Anita, recién hablamos y me nombraba, por ejemplo, Madurez Espiritual de Oswald Sanders, un libro gigante que tiene un montón de capítulos que solo hablan de madurez. Entonces, cuando yo le dije a Anita, tengo que hablar de madurez, me dice, va a estar toda la noche hablando de madurez. Gracias a Dios, el libro es corto, si no íbamos a estar toda la noche hablando, pero el libro busca acerca de lo que yo le hablé. El liderazgo maduro. Ser un líder maduro. ¿Qué tengo que hacer para ser un líder maduro? Debo lograr optimizar el rendimiento de las personas que estoy guiando, para que ellos puedan tener un mayor potencial, el máximo potencial, a la hora de servir a nuestro Dios, y que tomen el ejemplo de Jesucristo para el día de mañana guiar a otras personas a que busquen la madurez. Y así, todos juntos, cooperando como un solo cuerpo, logremos una iglesia madura y que se terminen estas inmadurez del quejoso, esta inmadurez del que busca siempre lo malo, del que reacciona ante el problema, del que le piden que haga una cosa y hace hasta ahí y basta, del resto que se encarguen los otros. Nosotros como líderes debemos buscar siempre que seamos un solo cuerpo y que todo el cuerpo tire para un mismo lado, porque cuando en el cuerpo falla algo, aunque sea muy mínimo, se nota y se debilita el cuerpo por ese lugar. Los últimos versículos que creo que leamos todos juntos está en 1 de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Del 6, vamos a leer del 6 al 16. Y quiero que vayan leyéndolo y meditando para que sea Dios el que nos hable a cada uno de nosotros y que nosotros podamos hacer un chequeo general hacia adentro. Como decimos al principio, una fruta se sabe realmente si está madura cuando se prueba lo de adentro. A través de este versículo, lo que Dios quiere es que leamos y meditemos cada uno para adentro. Vamos a hacer de cuenta que sacamos un pedazo de nosotros de adentro y lo vamos a probar a través de estos versículos que vamos a meditar para testear si realmente estamos maduros o si todavía nos falta seguir trabajando. Juan, 1 Timoteo, ¿cuánto? 4, versículo 6 al 16 vamos a leer. Vamos a ir despacito, así todos podemos leer y meditar y poder ir saboreando lo que hay dentro nuestro para chequear qué grado de madurez tenemos. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, los hombres mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este versículo es fundamental para poder saborear lo que hay dentro nuestro, para realmente ver si estamos maduros
o todavía nos falta, porque muchas veces nos falta y vamos camino a la maduración. Dice, lo vuelvo a repetir, esto manda y enseña versículo 11, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ¿quién sabe quién está hablando acá y a quién le está hablando? ¿Quién le habla a quién en estos versículos? Pablo a Pero Timoteo. Timoteo, Pablo a Timoteo. Fíjense el versículo 16 que a mí me chocó mucho, que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, tanto Pablo como Timoteo, si uno estudia los libros y medita en ellos, podemos decir que son personas maduras. Sin embargo, Pablo le va a decir a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le dice, ten cuidado de ti mismo porque como Timoteo y como Pablo y como todos nosotros sabemos que somos débiles. Y cuando por ahí pensamos que ya somos maduros, que ya está, que la sabemos todas, es cuando realmente mostramos nuestra debilidad. Y por ahí el enemigo empieza a avanzar. Dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, si Pablo le dice a Timoteo, que para mí Timoteo era una persona madura, que tenga cuidado de sí mismo porque realmente la carne es débil y nosotros tenemos eso en nuestro ser, en nuestro interior. Somos débiles, por eso debemos, si realmente creemos que somos maduros, debemos tener cuidado y permanecer en estas cosas para que no caigamos y no dejemos lugar al enemigo para que entre a través del orgullo, del egoísmo, del que yo me la sé todo y demás. Y si realmente todavía nos falta madurar, seguir atentos porque nos falta mucho por hacer, pero Dios nos da esta advertencia hoy. Chequemos hoy, tomamos parte de nuestro ser, de lo que hay dentro, lo sacamos a través de estos versículos, lo saboreamos, como hacemos con la fruta, lo olimos un poquito y podemos ver, cada uno sabe cómo está dentro, cuál es su grado de madurez y qué es lo que debe seguir cambiando y perfeccionándonos hasta que Cristo venga a buscarnos. Nada más de la parte de madurez. Amén. Gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido en esta noche. Sin duda, Juan Pablo, el Señor te ha dado un mensaje hermoso para todos nosotros. El tema de la maduración tan importante que es constantemente para el crecimiento individual de cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios para la gloria de su nombre. Y el tema del capítulo que me toca a mí desarrollar se titula Responsabilidad. Y es un capítulo que viene de la mano de este que hemos estado viendo ahora, titulado Madurez. Y hay una realidad que trabajar en equipo hace que tengamos que creer unos en otros, orar unos por los otros y confiar en que Dios trabaja en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. Quienes fueron modelo de liderazgo tienen fe en Dios y fe en sus compañeros de trabajo. Y hay un texto en Deuteronomio capítulo 32 que me gustaría que leamos. Deuteronomio 32, verso 10. Del 10 al 12 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos.
Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Quisiera que la lectura de la palabra de Dios, y leyéndola así como recién la leía Juan Pablo, despacio o lentamente, para que vaya penetrando la palabra de Dios en nuestros corazones más que nuestras palabras. Es importante prestar atención a lo que el Señor nos dice, porque ilustra tan claramente a través de su palabra este tema que nos está ocupando en esta noche. La madurez y la responsabilidad de todo creyente en la mies del Señor, en el trabajo para su gloria. Tenemos una ilustración para entendernos mejor a nosotros mismos y a nuestras responsabilidades que tenemos que ejercer con nuestros compañeros de trabajo. En este capítulo de responsabilidad vamos a destacar 4 puntos fundamentales. Primero, las águilas, que está relacionado con el texto que hemos leído recién, Deuteronomio 32. Segundo, liberado o separado para actuar libremente, o como dice en el Salmo 131, que vamos a leer luego, habla de aquella persona que recién nacida pasa un tiempo, empieza a tener su alimento, comienza a tener su propia fortaleza y es destetado, o sea, separado de la forma de alimentarse con su madre. En tercer lugar, el mensajero, lo encontramos en el profeta Jeremías capítulo 12. Y en cuarto lugar, el gimnasio. Hablaba en su hermano de su actividad como profesor de gimnasia, y realmente es el entrenamiento, es la preparación que debemos tener aquellos que deseamos, anhelamos llevar adelante este liderazgo, y en este caso particular, el gimnasio de Dios, en el liderazgo que nos corresponde luego actuar como hijos de Dios para servirle a Él. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 12. Tenemos los creyentes en Cristo, al igual que las águilas que fueron creadas para las alturas, nosotros también debemos pensar que hemos sido preparados para las alturas, para los lugares superiores, aquellos lugares preparados por Dios para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, verso 6 nos dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Colosenses 3:1 dice, poned la mira en las cosas de arriba, cual las águilas que son puestas o sus nidos en los lugares altos, en los acantilados, en los lugares donde sus crías, los aguiluchos, son puestos y son alimentados por la comida que les llevan sus padres, y llega un momento en que deben dejar el nido. Y por más que es muy cómodo, es calentito el lugar, es agradable, tienen que salir y es, como dice el texto que hemos leído, removido su nido por las águilas, padre y madre. Y luego estos aguiluchos tienen que arreglarse las olas por su propia cuenta. Ellos se sienten seguros y abrigados y cómodos en el nido, pero llega el momento de aprender a volar y les tienen que sacudir el nido. Y les enseñan a volar sosteniéndolos, como nos dice acá, en sus alas, hasta que
se largan, vuelan solos y no vuelven más al nido. El creyente en su lugar, nos dice la palabra, cuando se arrepiente de sus pecados, es hecho una nueva criatura. Es hecho un bebé espiritual, un niño espiritual. No importa la edad que se tiene. Tenga 5 años, 10 años, 20, 40, 80 o más. Es en el momento que recibe a Cristo por la fe, es hecho un niño espiritual y debe comenzar a fortalecerse, a madurar, a tener los medios para mostrar lo que ha tenido, lo que ha recibido, para poder servir con sus propios medios, como oíamos recién, no siguiendo la estructura implantada por aquel que lo guía, sino lo que cada uno recibe. ¿Y de quién lo recibe? Del principal instructor, del principal maestro, del principal líder, que es nuestro amado Señor y Salvador. En nosotros, el cambio, como sucede en los aguiluchos y en las águilas, que tienen un volar tan plácido, parece que ni mueven sus alas, las extienden y toman velocidades y siguen ascendiendo. Nosotros también, confiando, esperando y descansando en el Señor, sobre las plumas que son las alas del Señor. Podemos ir creciendo, fortaleciéndonos para luego demostrar y mostrar ese liderazgo que el Señor está implantando y poniendo en cada uno de nosotros para que lo podamos ejercer con toda libertad. Es el cambio normal y saludable, es una herramienta de Dios para llevarnos a la madurez. El utilizar equipos nuevos, nueva tecnología, nos lleva a trabajar de cerca con personas nuevas y hacer así viejos trabajos, cosas que hacíamos, y la forma de poder ir instruyendo, llevando la palabra del Señor a los no convertidos para que se conviertan y a los convertidos para que vayan creciendo. Y creciendo, alimentándose, irán madurando en las cosas del Señor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 25. Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios sacude las cosas para que permanezca lo inconmovible. Verso 27 que hemos leído. Nuestra responsabilidad es descubrir y hacer lo que es permanente. Hay grupos que invierten demasiado tiempo, esfuerzo y dinero en el andamiaje temporal y no se ocupan de lo que verdaderamente permanece. El Señor tiene que sacudir a su pueblo de vez en cuando para que madure en la fe y no poner la confianza en lo temporal. Una importante responsabilidad de los hombres o de los líderes es ayudar a otros a salir del nido y enseñarles a volar, comprometiéndolos
primero en tareas locales, tareas físicas y tareas espirituales, cosas que hay que hacer para bien de la congregación, ayudando en lo que es necesario, en lo manual, en lo material, y luego saliendo también, lo más importante, en lo espiritual, predicando la palabra, enseñando a otros y llevando a otros en los caminos del Señor. La iglesia necesita personas así. Experiencias personales con hermanos nos muestran que esto es muy necesario. Cuando tenía oportunidad allí en la época que todavía salíamos a predicar, siempre que me invitaban a algún lugar en los alrededores de Buenos Aires o en otra congregación, cualquiera sea, en Capital también, para predicar en otro lugar que no era nuestra congregación, siempre llevaba a algunos. Fundamentalmente procuraba llevar a jóvenes convertidos, conocedores de la palabra, que se iban formando, que iban haciéndose, para que comience dando testimonio y luego tomando cortos mensajes para luego terminar con el mensaje de la predicación y el llamado a los inconversos que podía haber en la reunión. Pero siempre es bueno y es saludable y es aconsejable tener presente de llevar a otros que están a nuestro lado, a quienes vemos que van creciendo, aquellos que van formándose para que también se puedan ir fogueando en el servicio para el Señor, formando nuevos líderes del día de mañana que pueden servir y ser útiles para la gloria del Señor. Dice Juan capítulo 3, verso 27, dijo Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que podemos compartir, lo que podemos dar, es lo que el Señor nos da a nosotros primero. La palabra que hemos recibido del Señor, poder compartirla con otros. Y lo vamos a hacer a medida que vamos tomando experiencia y práctica en hacerlo. Y esto es fundamentalmente nuestra propia responsabilidad que nos lleva a ocuparnos y hacer esta tarea para el Señor. En segundo lugar, decíamos de los liberados, separados para servir, para actuar en la obra del Señor. Dice el Salmo 131, es un corto salmo, pero que tiene mucha enseñanza para nosotros. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Este Salmo de David nos muestra su condición, su posición delante de Dios. ¿En qué condición se encontraba él para poder expresarle el sentir y lo que había dentro suyo? En este corto salmo nos muestra como un recién convertido es como un niño que no sabe alimentarse solo, por eso está el alimento de su madre, que le da el pecho y que lo queda con lo que el chico queda satisfecho, tiene comodidad, abrigo, con los brazos de su madre, recibe los mimos que requiere su cuerpito, pero que mientras es alimentado va siendo fortalecido, va creciendo, pero no puede quedar siempre así. Pues al crecer, o sea, madurar y tomar fuerzas, y fortaleciéndose en el Señor,
debe recibir otro alimento, otro tipo de alimento, un alimento más fuerte, un alimento que le dé más fortaleza. Tenemos en la palabra que el Señor muestra a través del apóstol Pablo, os di a beber o a alimentarse con leche, pero ahora es necesario un alimento más fuerte, con mayor alimento para poder crecer y madurar, fortaleciéndose en el Señor. Y de esta manera, con este otro alimento, poder estar fuerte para el tiempo de esa su madurez y poder servir al Señor, sirviendo a los que están a su alrededor. De la misma manera, Dios espera en la vida o esfera espiritual que podamos ir creciendo, fortaleciéndonos y sirviéndole en todo a Él. Y el que recién se convierte, que va creciendo, que se va fortaleciendo y madurando, se convierte en un adulto útil y allí está la provisión oportuna del Señor a través de sus siervos para preparar, para que sirvan a otros que vienen detrás nuestro. Nuevos líderes que no se estanquen en su crecimiento y serán bien alimentados con alimento sólido que viene de parte del Señor. Y este es el texto que encontramos. Yo dije el apóstol Pablo, pero Hebreos, que creemos que pudo haber sido el apóstol Pablo que lo escribió, aunque no está bien definido, hay cosas que nos llevan a pensar que lo es, pero hay otros más que pudieron haber sido. Lo hemos visto esto estudiando los días viernes la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 12, dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá vemos cómo se va robusteciendo la figura y la persona del líder apto para servir al Señor. Al igual que el aguilucho hecho para volar en las alturas, sería una tragedia que permanezca en la comodidad del nido sin atreverse a volar y decidir por sí mismo su vida. Así el niño crece, se alimenta, como hemos leído, se fortalece su cuerpo y aprende a servir y ser útil a sus semejantes. Y una vez adulto, preparará a otros para el servicio y para los grandes cambios en la vida. Y decir, en vez de la mala cara y enojo que puede haber, decir con Marcos capítulo 14, verso 36, Marcos 14, verso 36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. El Señor estaba previo a ser llevado a la cruz. Pero dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y podamos decir con el Señor, como dice Marcos aquí en capítulo 14, verso 36, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y que podamos ser siervos útiles para la gloria del Señor
y ser utilizados en todo momento para servirle y servir a otros de la misma manera. En tercer lugar, el mensajero. Profeta Jeremías, capítulo 12. Profeta Jeremías, capítulo 12. Versículo 1 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará despierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estás seguro, ¿cómo estarás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Manteniendo en nuestra mente el tema que nos ocupa hoy de responsabilidad, sabemos que el ministerio del Hijo de Dios no es fácil y está lleno de obstáculos. El ejemplo lo tenemos en este profeta llamado Jeremías, que comenzó de joven su ministerio de mensajero, que como fiel profeta comenzó dando a conocer los planes del Señor para los suyos, en momentos muy difíciles en la historia del pueblo de Judá. El motivo que casi lo silenció fue cuando expresó y se dio cuenta que mientras los malvados de Jerusalén prosperaban, los fieles del remanente sufrían tremendamente. Es una carrera muy difícil. Competiría con soldados de a pie, pero pronto sería como de a caballo, y si de a pie produce mucho cansancio, correr contra los de a caballo agota mucho más rápido. Qué comparación tan clara, y el consejo es no detenerse, porque de lo contrario retrocederán. Dios no mima a sus líderes, los prueba para que estén mejor equipados. Hebreos 13, 20. Hebreos capítulo 13, el último capítulo de Hebreos, que vamos a ver próximamente los viernes. Este capítulo dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y realmente es la expresión que cabe en cada uno de nosotros, el darle la gloria al único que es digno de recibir. Hay un conocido dicho muy cierto que dice: la voluntad de Dios nunca nos llevará donde su gracia no nos pueda sostener y capacitar. A pesar de todos los contratiempos, hay que seguir avanzando
Así maduramos y somos útiles y responsables en el servicio. Los líderes deben seguir su camino, seguir caminando, para que otros puedan conquistar nuevo territorio. Para ello debemos ser perseverantes. Es constante que los líderes sufran dificultades y desánimo, pero el consejo del Señor es: siga caminando, corriendo y confiando en que las cargas y batallas que forman parte del liderazgo son las que nos ayudan a madurar, a hacer más para el Señor y glorificar su nombre. Y el último punto es el gimnasio, o el entrenamiento, o la preparación, o también como expresa acá, lo que debemos tener es esa disciplina, disciplinarnos delante del Señor para poder servirle con fe y el deseo de honrarle en todo. Formación y perseverancia. Este pasaje de Hebreos capítulo 12 y verso 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremenda que es la exhortación del Señor en estos textos tan claros para nosotros. Continúa aquí el escritor: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo o lo renco no se salga del camino, sino que sea sanado. Nos habla de ser perseverantes en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido. Este pasaje de Hebreos explica que las dificultades que Dios permite en la vida de sus líderes les ayudan a desarrollar disciplinas que nos fortalecen cuando las cosas se ponen difíciles. Ninguna disciplina, como dice este pasaje, es agradable, pero después disfrutamos de una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. La palabra gimnasio nos habla de entrenamiento, de entrenados en el Señor. Tenemos sabido que es el Padre el que disciplina o entrena, o lleva a entrenar al Hijo. A algunos desde muy pequeños. Nosotros somos preparados por nuestro Padre Celestial para ser liderados de Dios o líderes de Dios, entrenados para toda buena obra. Un líder sufre en silencio y soledad. Nuestro Padre nunca desperdicia ese sufrimiento, porque el arado precede a la siembra y la siembra, traerá la cosecha. Y el tipo de cosecha que recogeremos
dependerá del tipo de semilla que plantemos. Si plantamos fe, gratitud y alabanza a Dios, la cosecha será hermosa y glorificará a Dios. Si plantamos incredulidad, quejas y desobediencia, recogeremos una cosecha amarga de tristeza. Necesitamos tiempo para la cosecha, para ello se requiere fe y paciencia, para confiar en las promesas de Dios. Hebreos 6, 12, y ya con esto vamos terminando nuestra meditación, y pido disculpas por lo extenso, no miré la hora de comienzo, así que perdónenme. Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así lograremos ser líderes de Dios, maduros y responsables de nuestro compromiso asumido con el Señor, con nosotros mismos y con los hermanos de la congregación, siendo y ayudando a aquellos que son llamados a ser líderes de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que su palabra quede morando en cada uno de nosotros. Oremos. Señor y Padre, gracias por estos gratos momentos que tú nos permites compartir juntos. Gracias por tu palabra, porque ella nos lleva a pensar en lo que es el anhelo y la voluntad tuya para con cada uno de nosotros, tus hijos. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de ella vemos cómo lograr la madurez en nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento y fortaleza a través del conocimiento de tu palabra, que es el alimento diario para cada una de nuestras vidas. Y Señor, tomando esto con la responsabilidad que corresponde como hijos tuyos, para poder formar en nosotros líderes que te honren a ti, siguiendo las huellas del Maestro, aquel supremo líder que nos ve, nos vigila y conoce nuestros pasos. Y también para que en nosotros haya en nuestro corazón el anhelo de ir formando a aquellos que nos siguen a nosotros, formando nuevos líderes para tu obra, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de los que en esta noche hemos podido estar al son de ella, para que podamos gozarnos y, como lo hemos pedido ya, seguir creciendo en el conocimiento de la verdad y estar en tus caminos honrando y glorificando tu nombre. Lo pedimos con gratitud en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.